Buenas noches. Bueno, ahora sí llegamos al fin de esta temática. Vamos a meternos de lleno con la cuestión de las estrategias empresariales. Antes de empezar, me gustaría aclarar que la visión de esta presentación es complementaria de la lectura del material teórico, en particular del texto de Porter. Porque, bueno, son fuentes bibliográficas diferentes a las que se ha recurrido y además, como estaban los objetivos, solamente se mencionaron algunas estrategias y no todas. Bueno, la clase propuesta, partiendo del concepto de mercado y de los temas que ya se han visto en las tres presentaciones anteriores, hoy se va a concentrar en la enumeración de algunas estrategias empresariales escogidas, sus características, sus posibilidades y sus implicancias para los mercados, en las cuales las mismas son factibles de desarrollar, porque debemos mencionar que las estrategias no son igualmente posibles en todos los tipos de mercado. De hecho, hay algunas que son específicas de algún tipo de mercado. Y después vendrá síntesis, preguntas y conclusiones. Será el final. Una estrategia empresarial es un conjunto de medidas o políticas que una empresa lleva en función de sus objetivos, ¿sí? Y que le permite de alguna manera distinguirse de entre sus empresas competidoras o rivales. Bueno, el concepto de mercado es el ya visto. Simplemente lo voy a leer esta vez. El conjunto de operaciones de cambio entre sujetos económicos y en torno a un bien o servicio que se realizan en forma regular y que permiten determinar un precio para el bien en un momento y lugar determinados. Veremos que eso tiene algunas aristas, sobre todo en el caso de los mercados imperfectos. Vamos entonces a ver la cuestión de las estrategias empresariales, pero enfocándolas mercado o estructura de mercado por estructura de mercado. Vamos a empezar por la competencia perfecta. Aquí la cuestión es bastante sencilla. Las empresas son tomadoras de precios. Por lo tanto, aunque ahí diga que la única decisión es fijar la cantidad óptima de producción, en realidad tienen una decisión previa, que es la de si se quedan o no en el mercado. Pero si deciden quedarse en el mercado al precio que el mercado estableció, tienen que fijar su óptimo productivo. Es decir, lo que les asegure la máxima cantidad y la máxima eficiencia posible. Y ahí no necesariamente todas las empresas, aunque tengan estructuras de costos similares, optarán por la misma cantidad. El mercado dijimos que era abierto. Por lo tanto, hay un supuesto de libre entrada y salida de empresas. ¿Por qué entrarían o saldrían las empresas? Bueno, por el margen de beneficios que piensan que puede obtener en ese mercado. Si el beneficio que esperan obtener es más grande que lo que se llama el beneficio normal, es decir, si hay beneficios extraordinarios, entrarán empresas. Pero si es menor, se irán. Al entrar empresas, siendo la cantidad de empresas un determinante de la oferta del mercado, esta se desplazará a la derecha y por lo tanto el precio debería disminuir. Por lo tanto, se supone que a largo plazo, en este tipo de mercado, no habría beneficios extraordinarios, ni tampoco pérdidas, obviamente. Solo beneficios normales que están incluidos en los costos medios de cada una de las empresas. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de estrategia que pueden implementar. Es la que Porter llama liderazgo de costos, es decir, las empresas tratarían de reducir los costos para lograr aumentar un beneficio por encima del normal. Obviamente que esta estrategia estaría limitada por el escaso volumen de producción, porque las empresas que actúan en este mercado son pequeñas. El monopolio tampoco tiene un amplio campo para desarrollar, pero tiene algo más que en la competencia perfecta. Ya habíamos dicho que en el monopolio, que ahora le agregamos la caracterización de puro, el único vendedor de un bien que no tiene sustitutos cercanos abastece a todo el mercado. Cualquier productor que enfrente una curva de demanda dependiente negativa sabe que no puede controlar simultáneamente el volumen, es decir, la cantidad producida, y el precio.
a menos que la curva de demanda sea muy inelástica, que no necesariamente es el caso de todos los monopolios. Ahí entonces ya tenemos un campo de políticas que puede hacer. Si lo que pretende es hacer una política de cantidades, es decir, colocar o vender cierta cantidad de unidades de su producción, sabe que tiene que hacerlo a través de la reducción de precios, porque enfrenta una demanda que no controla. Si por el contrario su objetivo es lograr el precio más alto posible, sabe que debe vender menos, sabe que venderá menos, porque no controla la demanda. Esta última opción se llama política de precios. Hay casos particulares donde el monopolista que ofrece un único bien o servicio puede aplicar políticas de discriminación de precios, es decir, vender la misma cosa a precios diferentes. Para esto debe haber dos condiciones fundamentales. El monopolista debe ser capaz de distinguir dos segmentos o fracciones de su demanda que tengan distinta elasticidad y traccionar una parte de la producción a aquella fracción donde la demanda sea más inelástica para poder vender más y más caro. O también puede hacerlo en función del número de unidades consumidas por un mismo comprador. Por ejemplo, como se hace con la tarifa de gas o de luz, que es un servicio prestado en condiciones monopólicas y que tiene tarifas diferenciales según la cantidad de kilowatts o metros cúbicos que se consume. El oligopolio es el paraíso de las estrategias empresariales, como veremos. Dijimos que eran pocas empresas grandes, pocas empresas de gran tamaño. Y al ser rivales son interdependientes, no pueden estar ajenas a lo que los otros deciden. Las soluciones, es decir, la determinación de los equilibrios, pueden ser de dos tipos: a través del establecimiento de acuerdos o colusiones o en ausencia de los mismos. Una solución colusiva se da cuando todos los rivales, todos los que componen la oferta, establecen un acuerdo, tácita o explícitamente, que les permita disponer de información sobre cómo será la conducta futura de cada uno de ellos y cómo reaccionarán los demás ante las decisiones que tome cada uno de los actores. Mientras que una solución no colusiva o ausencia de acuerdos implica que esa información será inaccesible. La colusión dijimos que puede ser explícita o implícita, en este caso se llama tácita. El objetivo de la colusión es reducir la rivalidad entre los actores o empresas. ¿Qué hechos de la vida real facilitan la colusión? Que sean pocas empresas, es decir, muy poquitas, menos de 10 digamos, que los acuerdos puedan establecerse por una razonable limitación temporal, es decir, no para 2 días, sino para varios meses o años. Que el sistema legal no impida o dificulte ese logro de acuerdos, ojo, si lo impide, que sea fácilmente eludible, y que las violaciones a los acuerdos sean fácilmente detectadas por cualquiera de los actores. Un ejemplo de colusión explícita es el denominado cártel. El cártel es una combinación de empresas que tratan de limitar la competencia con acuerdos explícitos sobre precios y niveles de producción. El más famoso fue establecido por el Estado alemán después de la unificación del Segundo Reich en 1871, desde el Estado. El más famoso y contemporáneo es la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleos. Actuando como si fueran una única empresa, fijando precios, pero manteniendo identidades separadas. Ahora bien, no todas las estrategias de los cárteles son similares. Hay 3 estrategias básicas: la maximización conjunta de beneficios,
donde las empresas que componen el cártel actúan como si fuesen una única empresa. La que se llama fijación de un precio uniforme, donde se establece el mismo precio para todas, pero cada uno de las que firman o están en el cártel actúan independientemente y trata de vender la máxima cantidad posible a ese precio uniforme. Y la otra, más común, es lo que se llama reparto de mercado. Las empresas se dividen en un mercado determinado sobre bases estadísticas de volúmenes de producción o geográficas. Cuando no hay colusión explícita, por ejemplo porque la legislación lo impide, hay colusiones o puede haber colusiones tácitas, basadas en un entendimiento que no está suscrito entre las partes sobre precios o, mejor dicho, sobre qué van a hacer con los precios. Los van a subir, los van a bajar, etc. Eso es básicamente lo que aparece aquí. Las estrategias posibles en este caso son las que se llaman liderazgo de precios, oligopolio de empresa dominante u oligopolio de empresa barométrica. Cuando hay liderazgos de precios, todos los actores, o la mayoría de ellos, tienden a seguir a la empresa que primero establece una política, ya sea de subas y en algunos casos también de reducción de precios. Una sube los precios del 10% y las otras los suben. Las empresas aceptan el liderazgo de esta empresa. Muy parecido a esto es lo que se llama oligopolio de empresa dominante. Este existe o puede existir cuando uno de los oligopolistas concentra una parte importante del mercado, que algunos autores suponen entre el 60 y el 80% de la producción total. Esta es reconocida como empresa dominante y todas las otras, que son más pequeñas, que pueden ser una cantidad bastante importante, siguen la conducta de la empresa dominante. Otra variación es lo que se llama oligopolio de empresa barométrica. En este caso no se sigue a la dominante, sino que se sigue a la que Marshall hubiera denominado empresa representativa del oligopolio. Es decir, una empresa que se considera representativa del promedio de las empresas del sector y a la que todos respetan. Esa es la que marca, digamos, la tendencia o la línea en cuanto a si se suben los precios o si se bajan los precios. El problema es cuando no hay ningún tipo de colusión ni tácita ni explícita. Es lo que los economistas suelen llamar un caso de indeterminación sobre el equilibrio del mercado o equilibrios múltiples. Ahí entonces se abre la posibilidad de que haya una guerra de precios. Una guerra de precios consiste en que las empresas bajan los precios una atrás de la otra en forma agresiva, tratando de sacar de la rivalidad a una, tratando de desplazar a una empresa que queda excluida del mercado. Y entonces se redefine el mercado entre las empresas que quedan. Es costosa y puede ser impiadosa para uno o varios. Por eso a veces también se puede dar la alternativa diferente, lo que se llama en la literatura precios relativamente estables en el tiempo, dada la inestabilidad propia de este mercado. Eso es claramente impredecible en los términos de los mercados de competencia perfecta y por lo tanto se recurre a matemáticas superiores como la teoría de los juegos, que ustedes pueden conocer a través de una película que tiene como 20 años, que habla de Nash, una mente brillante, que establece justamente cómo es posible formular predicciones en el caso de los juegos no cooperativos, como sería este acuerdo o este tipo de políticas llevadas a cabo cuando no hay acuerdos o colusiones. Ahora bien, si se pretende que no ingresen nuevas empresas al mercado, hay dos tácticas posibles que llevan a cabo las empresas ya instaladas. Una es establecer una producción y un nivel de precios superior al del monopolio, y otra es, eso se llama fijación de un precio límite, la otra es la fijación depredadora de precios, es decir,
bajar los precios todo lo posible, manteniendo un exceso de capacidad instalada, de forma tal de que a la empresa que quiere ingresar al mercado se le haga particularmente difícil el acceso al mismo. Dinámicamente, es decir, a lo largo del tiempo, la innovación juega un papel fundamental en el oligopolio. De hecho, la mayor parte de las innovaciones de los, digamos, últimos 50 o 60 años han sido producidas en mercados oligopólicos. Y esto ha permitido aumentar el tamaño y reducir la escala productiva. Las grandes empresas oligopólicas actuales no tienen limitaciones geográficas, producen para el mundo, no para una zona geográfica pequeña. Y por otro lado, y siguiendo a Chamberlain, aunque él hablaba de otro mercado, la publicidad también juega un rol importante en la instalación de las marcas, por ejemplo, política de marcas, diría Porter, o política de diferenciación, aunque algunos pueden considerarla un despilfarro porque esto aumenta el costo de los productos, posición que no era la de Chamberlain. Finalmente nos queda la competencia monopolística. Aunque hay más agentes económicos que en el oligopolio, cada uno debe necesariamente diferenciar su producto, porque actúa como un monopolista de su propio producto, como ya dijimos en la presentación anterior. Por lo tanto, tiene que hacer una agresiva política para instalar su marca. Eso se llama política de marcas. Por lo tanto, en este mercado, más casi que en el oligopolio, la publicidad juega un rol importante. A veces, y esto tiene que ver con el punto que viene después, se prefiere hablar de mercado de clientelas porque hay entonces un conjunto de mercancías que son sustitutos cercanos, pero que se pretenden mercados diferenciados. Aquí hay un concepto que el marketing utiliza mucho, que es el de nicho de mercado. Normalmente un competidor monopolístico va a buscar su nicho de mercado para instalarse ahí, en lo que otros preferirían llamar su zona de confort. Por eso se habla entonces de grupo de empresas más que de industria, porque la industria produce bienes homogéneos. En cambio, el grupo de empresas produce bienes diferenciados. Ahí hay entonces una política de paridad de productos que algunos autores también consideran un despilfarro de recursos, mirándola desde el punto de vista del sistema en su conjunto, aunque los que defienden el mercado dicen que eso permite la mayor satisfacción del consumidor porque tiene digamos, mayores posibilidades o mayores opciones a la hora de elegir. Bueno, síntesis, preguntas y conclusiones. Aquí hay 6 puntos que ustedes pueden leer, que son una síntesis de lo que se ha expresado en estas 4 presentaciones. Poniendo esto en silencio, ustedes pueden leerla y van a ver cómo en 6 frases puede, digamos, de alguna manera sintetizarse gran parte de lo dicho. O pueden que estas pequeñas síntesis sirvan como disparadores de otro tipo de conceptos de los cuales hemos hablado. Lo ponen en silencio y lo pueden leer detenidamente. Debe sí recordarse que todas estas políticas incluyen sobre el equilibrio de mercado y en muchos casos, como son políticas que conspiran contra los intereses del público, como dijera Smith, requieren de un tipo de intervención compensadora del Estado. Por ejemplo, el caso de las colusiones. Las preguntas de control. Bueno, a las que ya teníamos, ahora le vamos a agregar 2 más. Enumere algunas estrategias empresariales, clasificándolas según el tipo de estructura de mercado previamente analizadas. Y esta es interesante y requerirá consultar la bibliografía, además de leer a Porter y escuchar esto. Explique qué consecuencias podrían traer aparejadas esas estrategias. Si podemos responder esta sexta pregunta, significará que hemos entendido esta cuestión. La bibliografía sigue siendo la misma, más Porter, y de esta manera damos por concluido este tema. Agradecemos su atención, en particular este último video, que fue un poco
más larguito que los anteriores. Muchísimas gracias.